que dice que los ricos tienen dinero porque trabajan duro y ahorran y los pobres son vagos y malgastan. ¿Crees que es una falacia que se usa para justificar que el 1% tiene más del 50% de la riqueza? Es que sí, es que los que trabajan son los trabajadores. Sí, hay muchos ricos que trabajan muy duro, pero no se ganan todo lo que se ganan. Lo que se ganan es generalmente por pagar salarios más bajos de los que deberían a sus trabajadores. El otro día Elon Musk, mira que yo nunca le respondo a Elon Musk. Yo le debe haber dado completamente igual, no estoy dándome ningún baño de pureza aquí, pero puso un video ridículo de Milton Friedman, donde Milton Friedman agarraba un lápiz y decía que la madera había sido explotada porque sacaron y cortaron árboles. Un empresario cortó árboles y les dio la forma de la madera. Y luego el grafito, que él no sabía lo que era. Fíjate lo que es un jefe de la economía que no sabe que el grafito es una forma del carbono. Pero que seguramente algún empresario había hecho el grafito, y otro empresario había hecho la pintura amarilla, y otro empresario había hecho la goma, y otro empresario había hecho la cosita esta de metálica que agarra la goma al resto del lápiz. Y entonces toda esa unión de empresarios para crear un simple lápiz. Y por lo visto Elon Musk estaba sufriendo orgasmos consecutivos viendo a Milton Friedman decir esta estupidez, ¿no? Me decían, no, ni un solo empresario hizo nada de eso. Mandó a trabajadores que cortaran la madera, por supuesto, y les pagó seguramente mal. Seguramente no todo lo que debería. Y luego pues, mandó a trabajadores a que hicieran de la forma del lápiz, y luego estaban los mineros del carbón que nunca han ganado millonadas, las empresas del carbón sí, que hicieron el grafito y así sucesivamente. Todo eso lo hicieron trabajadores. Pero es que Elon Musk no ha diseñado un tornillo de las naves espaciales de SpaceX. Lo han hecho otras personas. Y sabemos perfectamente que simple y sencillamente si le duplicara el sueldo a sus trabajadores Elon Musk o Jeff Bezos, su fortuna no se vería mermada. Sus trabajadores serían trabajadores excelentemente pagados y enormemente felices. Si les duplicaran el sueldo a todos los trabajadores de Amazon, por ejemplo, lo puede hacer sin que su fortuna realmente se vea mermada. ¿Por qué tiene sueldos bajos para los trabajadores de Amazon? Porque los detesta, porque los desprecia, porque considera que no valen, que valen para enriquecerlo a él, pero no valen para vivir con dignidad ellos. A mí siempre me ha parecido muy raro, ¿no? Yo sí he conocido empresarios que pagan sueldos justos. Y los trabajadores se quedan con ellos toda la vida. Los trabajadores trabajan duro por la empresa, porque la empresa reacciona a sus necesidades. Yo he conocido empresarios así, por supuesto, no tengo nada en contra de ellos. Y las pocas veces que yo he tenido empleados, para mí lo primero es pagar la nómina del empleado y pagarle bien. La primera señora, cuando yo llegué aquí a España, la primera señora que me estuvo ayudando en la casa, que venía 4 horas a la semana, un poco a la limpieza, y después de un año estar conmigo, y me estás cobrando tanto a la hora, sí, pues vamos a aumentarlo a tanto. Me dice, ¿por qué me lo aumentas? Porque cada año se aumentan los salarios, mija. Ahí ha habido un problema, ha habido inflación, trabajas bien, me alivias un solo problemas en la casa, pues hombre, por lo menos que yo le estoy aumentando mis tarifas y yo te aumento el salario. Me miraba la mujer, no lo podía creer, ¿no? A mí me parece lo más normal del mundo. Y no puedo pensar que alguien que se supone que es un hombre educado como Jeff Bezos no considere que sería bueno pagarle un salario justo y tener condiciones de trabajo menos aversivas para sus trabajadores en los centros de logística de Amazon. Y están peor los Estados Unidos que los de aquí, que aquí se acaba de poner un centro de logística de Amazon, pero bajo las condiciones laborales españolas, que no son las condiciones laborales de los Estados Unidos. Así que yo creo que sí es una falacia. Yo creo que el empresario, sobre todo cuando es el generador de las ideas, tiene una importancia real cuando es un innovador. Y por supuesto, si arriesga su capital y trabaja y demás, tiene derecho a ganar más dinero que pasa barriendo. Totalmente de acuerdo hasta ahí.
Lo que no estoy de acuerdo es que el que pasa barriendo tenga que pasar hambre o vivir en una situación de indignidad mientras el otro vive infinitamente mejor. Es decir, hay un piso por abajo del cual ningún ser humano debería caer. Se llama el piso de la dignidad de vida y de la esperanza de vivir mejor mañana. Eso sí, creo que lo debemos tener todos. ¿Tienes idea? Me pregunta, siguiente pregunta, Ponce Guillermo, ¿tienes idea de cómo se podría resolver esta desigualdad que amenaza con perpetuarse? Sí, con leyes justas. Por eso creo en la socialdemocracia, porque creo que un gobierno socialdemócrata justo puede expedir leyes justas que impidan estos abusos al tiempo que permiten que las empresas florezcan. Que no mata la innovación ni llena a las empresas de burócratas como lo hizo la Unión Soviética o China, ¿no?